bien, le damos la bienvenida al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto. Muy encantado. bien. Bueno, que compareció en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado. Y yo puntualmente había arrancado con el tema de la jornada laboral, ¿no? Y usted había anunciado que había presentado un informe donde se advertían de los efectos muy negativos que podía llegar a traer reducir la jornada laboral. Ya salió Caggiani a decir que es mentira, que no se presentó ningún informe técnico de los servicios del Ministerio sobre el impacto de la reducción de la jornada laboral. Sí, es correcto lo que dice el senador Caggiani. No presentamos ningún informe, lo que pasa es que la forma en que lo planteó la noticia, informamos sobre el proyecto de ley de todos los senadores del Frente Amplio, que realmente nos pareció, más allá de la discusión sobre la jornada laboral, el proyecto de ley nos pareció muy malo. Lo digo con franqueza. Es una reducción de la jornada laboral a tabla rasa de todos los sectores de actividad, de todos los tamaños de empresa, estén donde estén, en la situación que esté cada sector, pequeñas, micro, grandes, medianas, todas de un día para el otro empiezan a bajar la cantidad de horas de trabajo de todos sus trabajadores, de manera tal de que una vez por año van bajando las horas sin perder salario. Y bueno, así planteadas las cosas es imposible discutir la reducción de la jornada laboral. Nosotros lo que dijimos, y no hubo ningún informe técnico entregado al Parlamento, sino un análisis de la situación y del proyecto de ley, que la discusión de la reducción de la jornada laboral tiene que estar vinculada a la discusión de la productividad del trabajo. Porque en definitiva lo que estamos haciendo cuando reducimos la jornada de trabajo es manteniendo el salario, ¿no? Si fuera en proporción, no, claro, ahí no hay ningún impacto. Sí. Pero si yo reduzco la jornada laboral manteniendo el salario, obviamente la contracara de eso es que la productividad no se afecte. O sea, si mejoro la productividad y entonces el resultado sigue siendo sin afectar la rentabilidad. Si no, lo que hay... ¿Y para las horas extras dónde quedan entonces? Las horas extras son, digo, independientemente de esto. O sea, las horas extras pueden agregarse, pero son otro costo adicional para el empleador. ¿Por eso lo termina siendo más caro al final? Por eso. Reducir la jornada laboral no da para llegar a empatar la productividad anterior con 8 horas, por ejemplo. Pero pagar lo mismo y además tener que pagar horas extras para llegar a 8. Por eso, la discusión sobre, en general, lo que ha habido en el Uruguay, en los casos donde ha habido reducción de la jornada de trabajo, son acuerdos por mejora de productividad. El caso de la bebida es el más conocido. Hay también en la construcción, ha habido en el sector metalúrgico algunos acuerdos de ese tipo. Y obviamente ese es el camino es la negociación colectiva, el camino, o sea, uno no está a priori en contra, es un tema que ha entrado al mundo del trabajo, que probablemente se desarrolle en los próximos años, pero lo que no se puede es resolver de forma facilista, decir, bueno, yo bajo la jornada laboral, pero le sigo pagando lo mismo. Y punto, ahí termina la historia. Eso implica, además... Nosotros lo decíamos el otro día, un incremento del salario real que ni siquiera es fruto de negociación, es obligatorio por ley, en todos los sectores, en todas las empresas. Es una cosa que realmente es poco serio. Lo dijimos con mucho cuidado, pero la realidad es que fue tirar el proyecto de ley arriba de la mesa sin haberlo estudiado debidamente, y además de orden público, dice el artículo 6 del proyecto, lo cual le da una obligatoriedad total para toda empresa. Entonces, el tema hay que discutirlo. Nosotros, de hecho, vamos a promover en los próximos meses un debate sobre productividad a nivel del Consejo Superior Tripartito, con participación de las partes, porque nos parece que ese es un tema muy, muy de fondo que hay que analizar. Bien, ¿y con qué variables suelen analizarse? ¿Está atravesado por cuestiones ideológicas también la productividad? La productividad está vinculada, lo que pasa es que la productividad no puede definirse a nivel general, que ese es el otro problema,
porque la productividad varía mucho según de qué se trate, según de qué área de actividad se trate, porque una cosa es la productividad en una fábrica que produce objetos, y entonces es más fácil de establecer porque la productividad puede ser tantos objetos por hora, y hay que aumentarlo a tantos otros objetos por hora, y en el trabajo más de servicios o de creación intelectual es mucho más complejo. Entonces, por eso también la discusión implica un aterrizaje a nivel de cada sector de actividad o incluso a nivel de empresas, porque cada empresa tiene también sus características. Entonces, este debate que ingresa nuevamente, porque repito, hay antecedentes de planteos específicos en algunos sectores, ingresa a partir del discurso del 1 de mayo del PIT-CNT, del presidente del PIT-CNT, que pone arriba de la mesa el tema, y desde el principio nosotros dijimos, a ver, esto hay que discutirlo atado a la problemática de la productividad. Si no es un tiro en el pie al propio trabajador, porque si tú le aumentás el costo laboral a todas las empresas, sin ninguna alternativa de mantención de la rentabilidad, porque al final lo que hay es una caída de la rentabilidad, tarde o temprano el empleador ajusta por el lado más fino y es el trabajador. Entonces o reduce horas de los trabajadores o reduce puestos de trabajo, o de alguna manera tiene que resolverlo, y eso afecta al final a los propios trabajadores. O la empresa cierra, que esa es la otra posibilidad. Algunas voces insisten en la defensa de la reducción de la jornada laboral, que también hubo mucha discusión en torno a la ley de 8 horas para los trabajadores rurales, y que en definitiva, una vez que fue obligatoria por la vía de los hechos, terminó dándose, y que la realidad es así, y que nadie hoy podría pensar en que no fuera así. Está bien. Y no podría tener una cuota aparte de aplicabilidad en este otro tema, es decir, bueno, que se determine y después, por la vía de los hechos, las empresas se irán adecuando. Yo les digo, hay que tener en cuenta que el 95% de las empresas de este país son micro y pequeñas. Sí. O sea que tienen menos de 5 empleados las micro y menos de 19 las pequeñas. El margen de ajuste que tiene un empresario, porque cuando se habla de reducción de la jornada laboral, en el imaginario está la gran empresa con 300, 500, 1000 trabajadores. El PIT-CNT siempre está pensando en grandes empresas a la hora de los reclamos, ¿o no? Y pues un poco, digamos, esa imagen estandarizada que puede tener, pero la realidad del Uruguay es otra, totalmente otra. Entonces, si tú le exigís a un pequeño empresario que tiene que mantener el salario, pero su empleado, sus pocos empleados que tiene, van a bajar las horas y él le tiene que pagar el mismo salario, le generas un gran lío. Y no hay margen. Entonces, por eso la solución por ley general, en el Uruguay por lo menos, hay países que lo han emprendido, pero en el Uruguay es un error, es un error de apreciación sobre cómo es nuestro aparato productivo. Bueno, si me permite hacer un pequeño paréntesis, claro, porque es algo que me interesa saber cómo lo visualizan ustedes. El PIT-CNT, cuando plantea hace su plataforma de reclamos, todos válidos, por supuesto, pero visualiza un contexto de como si este país estuviera realmente conformado por un 90% por pymes, o más bien uno tiene la idea de que está hablando a un país donde las grandes empresas son las que dominan la economía, el mercado, que no es lo mismo que la economía. ¿Qué pensás? Probablemente la mirada sea esa. De todas maneras, ¿y suma que sea esa al final? Yo creo que no. De todas maneras, sí me parece bueno que el tema esté planteado, esté sobre la mesa y que sea parte del debate. Yo creo que la pandemia también dejó algunas enseñanzas vinculadas a la importancia de trabajar desde casa y mantener una productividad que por lo menos se acercara a lo que se venía dando en una cuestión o en un episodio muy particular como fue el que ocurrió. Pero creo que la discusión, sin hablar de la productividad y sin hablar de las distintas ramas, está claro que no existe. Yo trabajo en una fábrica que producimos en serie y yo fabrico o participo de la producción mensual de 60 vehículos y sigo produciendo esos 60 vehículos, trabajando menos horas y ganando lo mismo porque sé que voy a tener la posibilidad de tener un día más de descanso a la semana. Bueno, ahí no hay mucho que discutir y muchos argumentan que efectivamente lo que
hace en la reducción de la jornada es que incentiva la productividad. Por otra parte, me parece que hay un montón de elementos vinculados a la actividad por rama que deben ser discutidos porque cómo se mide la productividad, por ejemplo, en actividades como la nuestra, el periodismo, ¿no? O sea, ¿qué me van a pagar por cantidad de noticias que yo traigo? O cómo se mide la productividad por la importancia de la noticia que yo traigo, que puede ser una comparado con otra persona que produce 20 noticias. Es muy difícil medirla. Y hay otros temas que están allí rondando, que tienen que ver con la sociedad, que no me parecen menores. Y no es un tema mío, estuve leyendo y vengo leyendo desde hace tiempo. Por ejemplo, el BID hizo un informe con respecto al impacto que tiene el traslado de los trabajadores hacia los lugares de trabajo en el transporte público. Y estiman que un trabajador está 430 horas al año arriba de un transporte público para llegar a su lugar de trabajo. Y por eso se hizo un trabajo también de estudio con el Transmilenio en Colombia, que es un sistema que provee un transporte más rápido y efectivo para demorar menos tiempo en llegar a trabajar. Ese no es un tema menor. Si estamos discutiendo de productividad, yo no quiero perder 2 horas diarias de mi vida esperando un ómnibus y viajando como se viaja en este país, o por lo menos en Montevideo, ¿no? Eso también hace a la cosa. Me parece que forma parte de la discusión. O sea, yo ataría todo. Y desde la postura del Frente Amplio de presentar este proyecto de ley, que me parece que no se soluciona con un proyecto de ley, como decía el ministro, y de la postura que tiene el Poder Ejecutivo, quizás en el medio, haya justamente un término medio de poder ir progresivamente trabajando sobre este tema, probando, ir viendo a ver qué pasa en determinadas ramas de actividad. ¿Pero en qué ámbito? ¿En la negociación colectiva, entonces? Y sí, es el ámbito natural. Ahora, uno de los cambios que ha tenido la ley de negociación colectiva, que es el de no más ultraactividad, bueno, me parece que desde el lado de los trabajadores no sé cuán convencidos estarían de que este ensayo sea por vía de la negociación colectiva sin ultraactividad, ¿no? No sé qué opina, ministro. No hay ningún problema, porque en realidad... Habría que estarlo peleando cada vez la no ultraactividad no implica que los beneficios laborales desaparezcan. Pero hay que renegociarlos cada vez. Depende de cómo se pacte. Si se pacta por determinado plazo, si expresamente se establece que va a durar más allá del convenio, que es permanente, está perfectamente aceptable. Lo que quiere decir la no ultraactividad, que es un principio de la OIT, que nosotros en realidad lo que hicimos fue incorporar en la ley de negociación colectiva una objeción que la OIT le planteaba a la ley uruguaya de negociación colectiva, que hablaba de la ultraactividad de los acuerdos, cuando en realidad el principio de la OIT es la no ultraactividad más allá del convenio. Pero ese principio general, lo que cambia es el principio general, pero se puede pactar otra duración en los acuerdos. Que no es lo mismo, ¿no? No, claro que no es lo mismo. Porque nuevamente está la diferencia de fuerza en la lucha por el acuerdo. Pero hay una cosa que es clara, que es que los convenios colectivos son acuerdos entre partes y tienen una duración. Entonces lo lógico, que es lo que la OIT reclama, es que los acuerdos estén como regla general por la duración de los mismos. Y cuando terminan con respecto a los beneficios laborales, no con respecto a los componentes salariales. O sea, lo que nosotros hicimos fue ponernos en línea con algo que la OIT venía cuestionando al Uruguay de hacía años. Empezó esto en los gobiernos anteriores y definitivamente la OIT lo planteó como una cosa dura, porque nos puso en la lista negra. La pandemia en el medio, en el 19. además lo hizo muy necesario, ¿no? Es decir, imagínate algunos beneficios que estaban garantizados. Pero no ha cambiado. Mirá que además no ha cambiado sustancialmente, porque los que estaban pactados antes se pactaron por el criterio de la ultraactividad. Por lo tanto, esos no caen. A ver, porque de repente hay un equívoco acá. Todos los acuerdos que se hicieron antes de que cambiara la ley, como la ley no es retroactiva, todos los acuerdos anteriores se rigieron por la ultraactividad. Por lo tanto, los beneficios laborales que están vigentes siguen vigentes porque se rigieron por esa regla. Los que se pacten a partir de esta ronda salarial, esos van a estar sometidos a la no ultraactividad, que es la regla en el derecho contractual, digamos, que es el que rige las negociaciones entre partes, ¿no? ¿Verdad? Pero la peleó el sindicalismo en nuestro país. Yo creo que ellos saben que es así en el mundo, ¿no? De hecho, el Uruguay lo que hizo con esta norma que modificamos
es alinearnos con la OIT para que no nos sigan diciendo que no cumplimos, que es el problema que teníamos, ¿no? Esa es la realidad. Bien, volvamos un poco, si les parece, al eje del tema. ¿Quién falta hablar por acá? Todos. Ah, todos, perdón. Uy, perdón. Bueno, yo creo que el planteo de este proyecto de ley en realidad responde un poquito más atrás, que fue en el momento en el que se planteó en el acto del 1 de mayo, que se plantea la propuesta de reducción de la jornada laboral, y creo que desde el movimiento sindical no se esperaba una respuesta como la tuvo el ministro y el presidente de la República, de decir, vamos a evaluarlo, no nos parece algo traído de los pelos, tiene sentido considerarlo y discutirlo, y creo que eso, en cierto sentido, no era lo que se esperaba, esa apertura del diálogo y esa reconsideración y debatirlo y ponerlo arriba de la mesa. Entonces creo que este planteo de proyecto de ley del Frente Amplio, hay dos opciones. O desconocen la realidad nacional, cosa que yo no creo, de un partido político como el Frente Amplio, o se hace como un saludo a la bandera, sabiendo perfectamente un partido que ha estado 15 años en el gobierno que lo que se plantea, tal y como se plantea, es inviable. Entonces creo que hace parte de un discurso político, ya pensando en la próxima elección, una cuestión que seguramente se ponga arriba de la mesa en la campaña electoral, y creo que se está ordenando en base a ese perfilismo, hasta pidiendo esa denegatoria que el sistema político sabe que es insostenible así como se plantea, porque, reitero, de lo contrario sería un desconocimiento total de la realidad nacional en todo el territorio, que entiendo que un partido como el Frente Amplio no la tiene. ¿Demagogia, estrategia o convicción? ¿Qué pensás? Bueno, creo que el proyecto del Frente Amplio tiene además algunas salvedades, ¿no? No es tan general como se plantea y además es progresivo. Habría que analizar cuál es el fundamento, que creo que es lo que, una vez que lo tratamos aquí, no quedó claro cuál es el estudio en el cual se puede fundamentar esto, ¿no? Creo que no estaba todavía. No es de un día para el otro, después nos podrá el ministro ilustrar algunas cosas. En cuanto al PIT-CNT, yo creo que no se puede perder de vista el PIT-CNT a quién representa. El PIT-CNT no es un partido político, no le pueden ir las críticas que decía Fernanda respecto al Frente Amplio. Podemos decir, bueno, es irresponsable desde el punto de vista del Frente Amplio presentar esto, tal vez puede hacerlo. Pero el PIT-CNT nuclea a los afiliados, responde a las directrices de sus distintas partes. Sí, allí no están los pequeños. No, está claro, pero visualiza un Uruguay de grandes empresarios. No, solamente. Está bien, pero digo, no se le puede reclamar al PIT-CNT que visualice. El PIT-CNT reclama por sus afiliados. Sí, pero para afiliados que trabajan en un tipo de empresa. Yo te entiendo, Victoria, pero quiero decir que esa conciencia social que se le pide, bueno, tú se la puedes pedir, pero el PIT-CNT está defendiendo lo que entiende son las reivindicaciones de sus afiliados. Es distinto el rol de un Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo tiene que mirar todo el bosque y decir, bueno, esto es viable o no es viable. Me parece que son cosas distintas. Está bien. Y me parece que allí, en ese escenario, teniendo al ministro acá, que es el que tiene la mirada de todo, ¿cómo sería esa negociación colectiva? ¿Cuál sería el rol del gobierno en esa negociación colectiva si, por ejemplo, no hay acuerdo? Porque aquí vamos a tener esa lucha de intereses de un PIT-CNT que responde a sus afiliados, de unos empresarios que van a decir, pero esto pone en riesgo mi rentabilidad. ¿Va a laudar, por ejemplo, el gobierno si no hay acuerdo? Nosotros lo que creemos es que el problema o el tema tiene que laudarse por vía de negociación colectiva y no de ley. La ley hace una cuestión genérica. Es verdad lo que tú decís, Verónica, que es gradual, pero es continuo, es una graduación continua. El primer año se bajan las horas en tanto, del siguiente en tanto, y así durante 4 años seguidos, a tal punto que en realidad nosotros decíamos, esto es como un aumento del salario real anual ya predeterminado por ley, con lo cual se vacían los consejos de salarios, porque en definitiva tú le estás incorporando un aumento salarial del orden del 4% del salario real por año, certero para todas las empresas, porque eso sí, lo que no es cierto es que el proyecto de ley discrimine. Tiene una referencia a algunos sectores más favorecidos, sí, pero no establece diferencia ni por tamaño de empresa, ni por localización, eso sin duda, ni por sector de actividad, o sea, esa rajatabla para todos lados.
Y ese es un problema serio de la concepción que hay atrás. Sí, ahora en una negociación colectiva, si se plantea el tema que en alguna de las mesas de Consejo de Salarios creo que ha habido algún planteo, nosotros vamos a alentar que haya una discusión sobre la productividad. Y bueno, y esa discusión tendrá que darse y hay que ver, porque el aterrizaje, es como decía Pepe, el aterrizaje de la productividad depende mucho del tipo de empresa de la que se trate y del sector, pero incluso en algún caso puede ser de empresa. Y bueno, y ahí hay que negociar entre las partes y nosotros vamos a ayudar, porque es verdad que todo el tema del tiempo del trabajo, no solo en la duración, sino en la distribución, el tema de la pandemia puso arriba de la mesa y el teletrabajo puso arriba de la mesa el tema de la distribución del tiempo de trabajo. Y de hecho la ley de teletrabajo actualmente vigente mide el tiempo de trabajo en el teletrabajo con una unidad de tiempo que es la semana y no el día. La persona puede distribuir su horario de trabajo con el cuidado de no perder el derecho a la desconexión, porque ahí tenemos un problema. En el teletrabajo el riesgo es que una persona esté full time, todo el tiempo conectada y por lo tanto que no tenga derecho al descanso. Pero independientemente de eso uno puede decir, bueno, yo trabajo más horas tal día y tal otro día menos, que se puede adecuar mejor incluso a las tareas domésticas, porque la persona trabaja en el domicilio, tiene otros problemas. Pero estamos hablando de un mundo que va hacia una flexibilización en los criterios, tanto de la duración como de la distribución del tiempo. Pero me refiero a eso, si las partes están negociando, no alcanzan un acuerdo... Ayudar. Nosotros siempre vamos a ayudar, no podemos a priori decir estaríamos a favor o en contra de tal o de cual, porque depende mucho del caso concreto. Pero obviamente nuestro rol es mediar y facilitar, ese es el rol del Ministerio de Trabajo. Y en ese sentido, en la medida que se plantee una situación razonable entre las partes, vamos a acompañar el acuerdo. Y si no lo es, tendremos que ver dónde está el punto razonable. Bien. Pupo. Bueno, el problema está en que estamos analizando un determinado proyecto de ley que la verdad uno lo lee y lee los fundamentos y se descalifica solo el proyecto. Se descalifica ya en la parte de los fundamentos. Dice los que redactaron esto con puño y letra del Frente Amplio, pero con claros insumos que vienen del mundo laboral, del PIT-CNT, ¿no? Los empresarios se van a oponer a esto porque son la parte reaccionaria de esta historia, se van a oponer. ¿Y por qué se van a oponer? Porque ellos no están viendo que esto les va a generar una rentabilidad. O sea, se pone desde el punto de vista de una soberbia tal que ellos le dicen a los empresarios que esto va a ser mucho más conveniente para ellos de lo que ellos piensan. Fundamentan este proyecto de ley con normas, inclusive normas de la dictadura militar. La primera norma que citan es la ley 14.320 de 1974, que está firmada por Juan María Bordaberry, plena dictadura militar, que es una ley que hace una diferenciación entre el comercio y la industria en cuanto a la carga. Entonces digo, después cuando vas a analizar el tema decís, pero esto obviamente esta gente, ¿cuál es el fundamento de esta ley? El fundamento es eso que estábamos hablando hace un rato de los dirigentes gremiales son todos dirigentes o del Estado o de empresas muy importantes y no están viendo que la gran mayoría de las empresas son microemprendimientos en el Uruguay. ¿Es esa la causa o hay otra razón? Yo creo que también hay otra razón. Esta es una movida internacional que nace en España, que nace en Francia y que viene a América Latina y que las distintas izquierdas de América Latina en estos últimos 72 meses la vienen promoviendo, casi vos vas país por país y vienen promoviendo el tema de la reducción de la jornada laboral. Empieza en México, lo han intentado en México, lo lograron en Chile, en Perú, en Ecuador, lo han logrado donde pudieron insertar esto, lo han logrado. Esto del gradualismo que hablaba Verónica, de llevarlo en 4 etapas, es casi un copio y pego de la fórmula chilena. También lo
lo están copiando de lo que hicieron en Chile. Pero después cuando vos lo bajás a tierra todo esto, decís, bueno, yo me voy a meter en qué, por ley, cambiar las reglas de juego de las economías de las microempresas del Uruguay. La voy a cargar a las microempresas del Uruguay, porque las grandes empresas del Uruguay son muy poquitas. ¿Tá? Sí, tienen un conglomerado de personas, pero esto solamente lo puede hacer ¿quién? La salud, que ya lo hizo. ¿Y en qué termina en la salud, por ejemplo? La gente no es que vos digas, bueno, le doy bajo la jornada laboral y esa persona después se va a dedicar a su casa, a atender a sus hijos, a cultivarse, al ocio. No, al revés. Agarra otro trabajo. Si es bueno, consigue otro trabajo. Entonces, el propósito de trabajar 6 horas no se cumple. Esa persona no solo trabaja ahí, sino que sale corriendo a la otra mutualista a trabajar 6 horas más. Trabajan 12 horas por día. Eso pasa en la salud. En otros lugares vos lo podés sostener porque es el Estado el que lo paga, caso de la Intendencia. Claro, no tenés problema. Pongo un poquito más la contribución inmobiliaria y pago el caprichito de que la gente trabaje menos horas. ¿Tá? O en algunas empresas en las que sí podés ponerte de acuerdo con tu empleador, discutir productividad y llegar a un acuerdo, que es lo que yo creo que está planteando el gobierno. No está diciendo, no, yo recibo esto y le voy a decir que no porque no. No, vamos a estudiarlo. Puede tener algunos fundamentos, pero llevémoslos por el lado de la genuina negociación entre partes. ¿Ah? Entre partes. Y acá, cuando tú, ministro, estás hablando de la productividad, quiero hacer un homenaje a una persona que a nivel del PIT-CNT, por años dio una lucha gigantesca con esto, que es el economista Juan Manuel Rodríguez. En fines de la década del 80, a principios de la década del 90, él intentó insertar en la discusión de la productividad adentro del PIT-CNT. Le dijeron de todo, tuvo todas las resistencias y hoy, por suerte, esa batalla la ha ido ganando con el paso del tiempo. Ojalá que el PIT-CNT reaccione favorablemente, positivamente, y lleguemos todos a una fórmula de acuerdo. No me parece mal que se discuta la reducción de la jornada, pero que se discuta a cambio de algo en concreto. O si no, como hace en España, que se hace por ley, pero se hace diferente, por ley, se atiende otros objetivos de la persona. Se permiten excepciones de reducción de la jornada de acuerdo a situaciones puntuales que las personas puedan tener. Por ejemplo, tener chiquilines a cargo, periodos de lactancia, o algunas otras cosas, tener mayores a cargo, ¿tá? Durante determinados periodos se le permite la reducción de la jornada, pero sí, en España, por ley, dice con la correlativa reducción proporcional del salario. Después está el aspecto de, porque hay rubros donde ya se trabaja 6 horas, ¿no? La salud, por ejemplo. Pero claro, mirá lo que señalan por aquí. Después terminas trabajando en 3 lugares distintos, para llegar a fin de mes, y al final son ¿cuántas horas? 18. Claro, porque muchos dicen, hacemos esto para que haya más empleo. Pero lo que te termina pasando es que los mejores laburantes son requeridos... Los terminas agotando. Claro, y si queremos, porque también está la cuestión que es válida, de ganar un poquito de calidad de vida. Pero no te va a alcanzar para tener lo suficiente para disfrutar de esa calidad de vida, porque te sigue siendo un país carísimo, ¿no? O sea, son tantas las variables. Bueno, nos queda poquito tiempo, ministro. Una cosa que vale decir como noticia de hoy, ahora, salieron los datos de julio de empleo y otra vez aumenta la tasa de actividad, aumenta la tasa de empleo y baja el desempleo. 4 décimas menos, estamos en 7,8 desempleo y aumentó, y tiene más valor cuando eso ocurre simultáneamente con el aumento del empleo y el aumento de la tasa de actividad. Porque no es que haya menos gente en el mercado de trabajo, hay más gente en el mercado de trabajo, pero la proporción entre empleo y desempleo aumenta a favor del empleo. ¿Y qué me dice la calidad de los empleos? Que es algo que siempre le van a tirar por la cabeza. Te voy a decir una cosa, Victoria, se ha hablado bastante de eso, y yo digo, hay 2 indicadores que son claves, que es la formalidad del empleo. La formalidad del empleo es más alta ahora que en el periodo de gobierno anterior. El periodo de gobierno anterior era 25% de informalidad, ahora el dato de hoy es 21,8%, o sea, casi más de 3 puntos arriba, y el promedio del último tiempo es 21, entre 20 y 21, o sea, entre 4 y 5 puntos. Más formalidad es más derechos jubilatorios, más derecho al seguro de paro, más derecho al subsidio por enfermedad,
el informal no tiene esos beneficios, y el subempleo, que es el otro indicador que uno puede decir, bueno, la gente que trabaja menos horas de las que querría, ahora aumentó al 9%, siempre ha fluctuado entre el 8 y el 9%. O sea que los indicadores de calidad Perdón, del cuando empleo... dice siempre, ¿es siempre en qué periodo de tiempo? Todos los últimos años. Como una tradición en este país. Sí, antes de la pandemia. Fluctúa entre el 8 y el 9. Y eso, la verdad, son datos positivos que hablan de que la calidad del empleo no está afectada. El ingreso, que es el otro cuestionamiento que el PIT-CNT hace, hay un número importante de trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos. Ya era un número muy importante antes, aumentó ahora un poco. Yo creo que eso, cuando se complete el proceso de recuperación salarial, seguramente se va a ver reflejado y va a haber una reducción. O sea que el mundo del trabajo, por eso a veces uno se pone un poco triste por la cantidad de movilización y de paros que hay, cuestionando una realidad laboral que yo siento y que los datos demuestran que está mejor incluso que los años previos a la pandemia. Bien, podríamos debatir otro día en ese caso. Claro. Si el PIT-CNT se expresa desde el por las dudas, desde la presión injustificada, o si por el contrario, o desde la subjetividad, ¿no? Todos lo hacemos en parte. Yo creo que hay una cosa que la verdad que es preocupante, que es la naturalización del paro general. Bueno, le iba a preguntar por el de hoy. Bueno, el paro general es una medida extrema, es la máxima. Sí. Yo creo que el movimiento sindical no puede hacer otra cosa que, bueno, la huelga por tiempo indeterminado. Sí. Pero si no, es el paro general. Y nosotros llevamos este año 2 paros generales de 24 horas y 2 paros generales parciales. Es mucho para 7 meses y pico. No está el país viviendo, por lo que acabo de mencionar, una situación dramática, ni mucho menos en materia de la situación laboral. El salario real viene recuperándose desde mediados del año pasado de manera continua. Todos los analistas que estudian los datos de ingresos reconocen que es así. Y vamos a llegar a la recuperación completa del salario real prepandemia antes del final de este periodo de gobierno. Entonces, yo lo que veo es mucha ideología, mucho cuestionamiento por un país que tiene un gobierno que hace un gobierno de desigualdad, si se quiere, que es lo que ellos de alguna manera yo no comparto eso, ciertamente que no comparto. Me parece que la verdad no hay datos que avalen que haya un gobierno de desigualdad. Al contrario, queda muy claro que el gasto público social ha sido más alto que en el periodo anterior, en parte por el sostenimiento de la situación de la pandemia, pero también posteriormente. O sea que en realidad es un discurso que no tiene respaldo en los datos. Esa es la convicción que yo tengo, la verdad, porque además uno ha peleado para que ciertas medidas se tomaran. Lo tiene la oposición, ¿no? Hoy. Y bueno, y la gente es la que tendrá que resolver quién tiene razón, como siempre en democracia. Bien. Cuando llegue el momento. Sí. Ministro, no sé, ¿tenemos más tiempo o nos queda un minuto? Una reflexión final, por favor. Nada, simplemente que uno siente que este gobierno enfrentó 4 circunstancias, todas independientes de nuestra voluntad, todas adversas. Una pandemia, después la crisis inflacionaria en el mundo, después la sequía, después la competitividad con Argentina. 4 impactos muy fuertes y a pesar de eso tenemos los datos que acabo de mencionar en materia de empleo y estamos recuperando el salario, mientras que los países de la OCDE en el primer trimestre de 2023 tuvieron una caída del salario real de más de 3 puntos. Y el Uruguay viene aumentando, recuperando el salario real desde hace más de un año. Ministro de Trabajo, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. ¿Sí? Encantado. Hacemos una última pausa, ya venimos.